Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que les saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Muchísimas gracias también a quienes hacen posible esta evangelización a través de los medios, a todos aquellos que colaboran, pues para que esta evangelización llegue hasta sus hogares. Saludamos a nuestros hermanos tanto en el interior como exterior de la República Mexicana y por supuesto a través de estos distintos medios, a través de esta frecuencia, la 1470M. Muchísimas gracias ahí por acompañarnos. Y también ahí a nuestros hermanos en internet, la página oficial www.montemaria.org. Y bueno, pues también sin olvidarnos ahí en esta red social de Facebook, Monte María Radio y Televisión, donde pues estamos transmitiendo totalmente en vivo desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Y pues desde esta cabina de Monte María ubicada en la colonia 3 de octubre. Nuestro número de WhatsApp es el 664-371-2369. 664-371-2369. Y ahí para que tengan esta otra posibilidad de mandarnos sus intenciones. Así como también en Facebook y en la página oficial. Y bueno, pues así es como nos vamos a introducir a este siguiente momento, porque ahora vamos a continuar con tanto la lectura como una pequeña reflexión, un pequeño discernimiento de estas lecturas que, bueno, pues corresponden a este día, ya viernes 11 de marzo. Y bueno, pues dice lo siguiente, quiero mostrar ahí para mis hermanos en internet, en pantalla, estas lecturas, mientras que para mis hermanos en radio, por ahí, bueno, pues también no se van a dejar de vislumbrar por esta lectura, porque ahí muy bien van a escucharla y bueno, pues van a ser partícipe también de esta reflexión. Vamos pues con estas lecturas del día. Esta primera lectura dice lo siguiente: esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos ahora a compartir con ustedes esta siguiente
lectura que propiamente es el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él y por el camino. No sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues vamos meditando desde esta primera lectura, que es lo que nos lleva a reflexionar, pues, el Señor a través de su palabra. Vamos desde el profeta Ezequiel, que nos dice: esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá. Hasta aquí podríamos rescatar que este arrepentimiento de nuestros pecados, primero, pues debe ser sincero. Este arrepentimiento de cada una de nuestras faltas tiene que ser, pues, totalmente doblegada por ese dolor que hemos, de alguna u otra manera, pues tener porque hemos ofendido, hemos lastimado, no solamente a Dios, sino también a nosotros mismos y a todos aquellos de los que nos rodean. Pero ya el Señor nos invita. ¿Qué pasa si hay un sincero arrepentimiento? ¿Qué pasa si ya vuelves tu mirada a Dios? ¿Qué pasa si en vez de estar quejándote porque has pecado o de estar reprimiéndote a ti mismo, como normalmente lo hacemos, ay, es que pequé, es que para que le fallé, es que soy malo, soy el peor pecador del mundo? Si en vez de invertir el tiempo en quejas, en estar contigo mismo, ¿verdad? Causándote penas o afligiéndote de cuál pecador eres, si en vez de este tiempo que inviertes en las quejas, lo inviertes en irte a confesar, en hacer oraciones de reparación, en cometer actos también de reparación como la caridad, la misericordia con tu prójimo, pedir perdón o perdonar, o sea, si realmente hacemos este proceso, esto es pues lo que el Señor tiene para nosotros. Dice: ciertamente vivirá y no morirá. Es decir, que volvemos a incorporarnos a esta fila, ¿sí? A esta fila que lleva a la salvación, a la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho filas? ¿Sí? Es decir, te has formado en una fila para obtener algún crédito, algún objetivo, no lo sé, algo que te convenga. ¿Cuántos de nosotros hacemos filas porque están repartiendo comida, porque están repartiendo boletos para el concierto, porque están quién sabe qué cosa que te van a dar, pues? ¿Y cuántos de nosotros aguardamos esa fila? ¿Por qué? Porque lo que nos hace mantenernos ahí es lo que están entregando delante de esta fila. Es decir, allí donde se están congregando, se está otorgando el sentido, la finalidad de esa fila, ¿no? Por ejemplo, si te formas para obtener boletos del próximo concierto, bueno, pues aunque dure tantas cuantas horas como lo hacen ahora los jovencitos de nuevas modernidades, bueno, pues ahí hasta a veces acampan, ¿verdad? Sí, sé que es una tontería, pero es a lo que les lleva a mantenerse en esa fila.
¿Qué has hecho tú? La pregunta es esta. ¿Qué has hecho tú para mantenerte en esa fila? Para, primero, antes de mantenerte, para incorporarte de nueva cuenta. Porque ya habías estado en esa fila. Es decir, ya te habías confesado, ya habías prometido guardar fidelidad para tu Señor, para tu Dios. Ya habías hecho la lucha por no caer en tentación. Pero al final de cuentas, veamos la realidad. Caíste, mi hermano. Caíste. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a quejarte y quedarte en el suelo tirado por mucho tiempo? ¿O prefieres mejor levantarte e incorporarte de nueva cuenta en la fila? Que no importa que me forme hasta atrás y el tiempo que tenga que esperar, lo importante es que permanezca en esa fila para lograr el objetivo, para lograr llegar a ese final de esa fila que es la vida eterna, mi hermano, la salvación. Y ya de suyo, poder obtener la perseverancia en esa fila nos puede llevar a que seamos realmente sensatos, óptimos, dóciles al Espíritu de Dios, porque una vez yo esté en esa fila, significa de que yo estoy en estado de gracia. Porque el sacramento de la confesión me incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y esta iglesia camina junto el acompañamiento de María Santísima y de nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque ya de suyo, durante este largo caminar, este largo peregrinar, no lo hacemos solos, lo hacemos junto con ellos. ¿Por qué? Porque María nos protege como verdadera madre, camina con nosotros e intercede por nosotros a través de los diferentes rezos marianos, por ejemplo, o nuestra consagración a ella y su inmaculado corazón, como también esta vida consagrada que realizamos propiamente cada uno de nosotros para Dios. El decir, Señor, ya no quiero pecar. Señor, me arrepiento de todo corazón. Señor, ya me confesé. Ayúdame a mantenerme en este estado de gracia. Y vuelvo a repetir que no lo hacemos solos. ¿Por qué? Porque también se da a Él mismo. Es decir, aparte de acompañarnos, se da a Él mismo. ¿De qué manera? En este bellísimo sacramento de la Eucaristía. Lo podemos comulgar, lo podemos realmente tener para con nosotros. Si realmente abrimos nuestro corazón, si realmente somos dóciles, tanto a su espíritu como a su voluntad. ¿De qué manera? Pues recorriendo este bellísimo sacramento de la confesión, creyendo, ¿verdad?, profundamente en este perdón mutuo, en este perdón final, en donde a mí se me concede la gracia, ¿sí?, de mantenerme en esta relación con Él. Y no solo eso, que también, por si fuera poco, dentro de esta gracia puedo yo mantenerme en esta disposición a sus mandatos, a su voluntad, que ya de suyo podemos comprender que como sus mandatos se puede encontrar este amor no solamente a Él, que sí es lo más importante, sino también sus efectos, el amor al prójimo, en la caridad, en la misericordia, en la comprensión. ¿Sí? Siempre de alguna otra manera el amor a Dios va a conllevar el amor al prójimo, el ver a los demás, no solamente es para vernos a nosotros mismos. ¿Qué más nos dice? Dice, no me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Es decir, pues, ¿cuántos de nosotros que hemos sido testigos de una manera tan personal, tan íntima, de poder participar en este bellísimo sacramento de la confesión y en el cual nos llevamos pues esta experiencia de misericordia? Y la misericordia no es tal cual el famoso amor o perdón que normalmente se ha creado por manos del hombre. ¿Por qué? Porque el perdón del hombre o el amor del hombre tiene límites, ¿sí? Tiene límites. Puede perdonar a poca y a corta distancia, puede perdonar a veces, pero no siempre. Y Dios sí perdona siempre y hace que el hombre pueda perdonar siempre, no por propios méritos, sino porque Dios le concede la gracia, le concede la fortaleza de que pueda sobrellevar diferentes adversidades. Por eso este gran amor que es de Dios, que le corresponde a Dios, el amor supremo, el amor por excelencia, pues es
de alguna otra manera compartido al hombre, al ser humano, para que pueda ser un instrumento de este amor, es decir, que pueda ser un transmisor, que pueda transmitir este amor, no para que se lo quede a él mismo. Por eso, a través ya del perdón de nuestros pecadotes, pues ¿qué podemos obtener? La paz, la gracia, el amor, la misericordia de Dios que reposa sobre nosotros y que, por supuesto, enmendando nuestro camino, podemos guiar a muchos otros más. ¿Qué más nos dice en el siguiente párrafo? Dice, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará de la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Allí está, mis hermanos, más claro que el agua. La palabra de Dios siempre es clara. ¿Qué es el resultado de un camino de pecado? La perdición, la muerte, ¿sí? El infierno, pues, como tal. Se pierde el alma. Ya no tenemos, como tal, la salvación. Ya no tenemos la posibilidad de ser salvos. Obviamente, si no nos arrepentimos. Es decir, una cosa es de que yo tenga una vida de pecado, pero me arrepienta. Y muy distinta es que tenga una vida de pecado y no me quiera arrepentir. Y quiera seguir en el mismo camino, con la misma perspectiva, ¿sí? De no arrepentimiento. Y de seguir como siempre he sido, ¿verdad? Con mis defectos, con mis pecados, en fin. Esto es, pues, que la finalidad se encuentra de este camino en la perdición, ¿sí? En el infierno. Por eso el Señor, siendo tan claro, dice, aquí está el camino del justo, el camino de la injusticia, el camino de la pureza, ¿no? Y el camino de la corrupción. Así es que comprendamos, pues, esta invitación que el Señor nos hace, que es no caminar en medio de pecados, sino más bien poder sobrellevar esta vida tanto cristiana como cotidiana, pues pese a estas diferentes diversidades de, ¿cómo se le llama? Pues sí, diversidades de problemas, ¿no? De aspectos que conllevan toda una vida, pues precisamente de trabajo, de servicio, ¿sí? Porque el poder luchar contra el mismo Satanás y el mismo pecado ya de suyo conlleva trabajo, sacrificio, esfuerzo, servicio. El poder trabajar en nosotros mismos, por ejemplo, ya de suyo, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo. El poder ayudar a los demás caritativamente, no para enjuiciar, no para juzgar o no para señalar, sino más bien para conducirlos a Dios, pues conlleva un trabajo. Pero es primero, de alguna otra manera, y no por un acto egoísta, sino más bien de generosidad, que trabajemos en nosotros mismos. Por eso, el día de ayer, pues yo hacía necesariamente una pregunta que salía como fruto de estas lecturas, ¿no? Que al final de cuentas, pues es el tiempo que estamos viviendo, ese tiempo litúrgico. La cuaresma, ¿cómo va tu cuaresma? Decía, ¿verdad? Y así titulé el video que subí al canal de YouTube de su servidor, Fray Sergio MJM, porque pues no podría ponerle otro título, ¿sí? Más que, ¿cómo va tu cuaresma, verdad? ¿Cómo vas en esta preparación a tu cuaresma? ¿Realmente la has sabido sobrellevar, has sabido responder a este tiempo litúrgico que se llama cuaresma, que nos invita a la oración, al ayuno, ¿sí? Al ofrecimiento, al arrepentimiento, al sufrimiento? Bueno, no al sufrimiento por sí solo, ¿no? Me refiero a ofrecer este tipo de sufrimientos, ¿no? A sobrellevar este tipo de sufrimientos, no porque nazca de nuestros propios méritos el poder sobrellevar estos sufrimientos, sino porque hemos tenido una atenta atención, es decir, respuesta para con Dios. Nuestra mirada está firme para con Él, nuestra fidelidad está para con Él, en cuanto a que he trabajado en mi persona, me he arrepentido, me he confesado y he tratado y cuidado de comulgar, ¿verdad? Cada domingo, de asistir a misa. Entonces, esta mutua relación con Dios no lleva más que a un único fin, que es poder gozar de esta fidelidad con Él y tener la fortaleza de luchar ante diferentes adversidades, tanto como el mismo Satanás como el propio pecado y las tentaciones. ¿Qué más nos dice? Si el justo, no, esto ya lo leí, dice, no es justo el proceder del Señor, dice. En este aspecto, ¿cuántos de nosotros quizás podríamos encajar, verdad? Dice,
no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, después contesta, ¿verdad? Dice, ¿con qué es injusto mi proceder? Dice, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Aquí tengamos algo muy en cuenta y bien claro. El que, pues, nos enfrentemos a enfermedades, a problemas, a circunstancias difíciles, no siempre, y no se puede adjudicar a un caso general, de que siempre tenga que ser producto de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, es que el Señor me castigó, es que el Señor me está haciendo reflexionar, es que me indicó cargar esta cruz, ¿verdad? Luego empezamos a decir cada tontería. ¿Por qué digo tontería? Porque luego distorsionamos este mensaje de Dios. Empezamos, por ejemplo, a decir que la cruz necesariamente es tu esposo, tu esposa o tus hijos. Es que es mi cruz, ¿verdad? Ahí bien sufriente. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! No necesariamente. El que tengas que sobrellevar ese tipo de adversidades como soportar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no necesariamente les compete que sean la cruz, sino que simple y sencillamente es este tipo de características que incluyen a la misión de Dios, la salvación, así de sencillo. Entonces, pues esta expresión, de alguna otra manera, sí, nuestra Santa Madre Iglesia, bueno, no propiamente nuestra Santa Madre Iglesia, sino más bien el propio pueblo de Dios, fue trabajo, ¿verdad?, de ellos, propio trabajo del pueblo de Dios en alguna parte de la historia de nuestra iglesia, donde se le adjudicaba esta frase: es que mi cruz es a él, esta persona, mi esposo, mi esposa. ¿Y cómo pesa? No, déjate de fregaderas. Aquí vamos a lo concreto, vamos a lo significativo, vamos a lo que realmente tiene que ver con la salvación. El que de alguna otra manera tengamos que soportar a los demás no significa que necesariamente sean la cruz, sino que simple y sencillamente es una característica fundamental que tiene que ver con nuestro proceso de salvación como el proceso también de los demás. Entonces, esta expresión que se utilizaba muy en algún tiempo, en una antigua época, era precisamente para adjudicar que cómo costaba, ¿no?, el salvar a las almas, pero no necesariamente porque el otro sea un estorbo o un impedimento para tu salvación. Entonces, seamos considerados con el prójimo, con los hermanos, quienes sean, no importa. Lo importante es lo que tú puedas hacer para Dios en cuanto a la salvación, es decir, lo que tú puedas realizar para la salvación de aquellas almas que Dios te ha encomendado. Entonces, viene esta queja, ¿verdad?, por parte de nosotros cuando en la mayoría de ocasiones nos topamos con este tipo de experiencias, ¿no? Que ya resultó difícil, que ya se complicó la situación, que no veo salida, que ya el Señor le pedí ayuda, pero no me ayuda, ¿verdad? Y ahí viene esta queja, esta pregunta: bueno, Señor, ¿me vas a ayudar o no, verdad? Ay, Señor, pero es que ¿por qué me castigas así? Es que yo creo que el Señor me castigó. No, no es eso. Muchas de las veces es resultado de nuestros propios actos, de nuestros propios errores, ¿sí? No es que necesariamente sea resultado de porque te has portado mal, ahí te va un castigo. No, sino porque nosotros no hemos sabido llevar una vida cristiana, ni mucho menos una espiritualidad madura. Y hemos actuado por nuestras propias manos, por nuestra conciencia, nuestra manera. Es que yo creo que es así. Es que yo creo que esto no le enoja a Dios. Entonces empezamos a hacer una conciencia a nuestra manera y unos actos a nuestra manera, abandonando el poder y la voluntad de Dios. Entonces es importante aquí considerar que no necesariamente todo procede de Dios. Me refiero a este tipo de aspectos como el poder encontrarte en una vida donde dicen por ahí un dicho muy coloquial, muy mexicano: no te llueve, te llovizna. Es decir, no solamente padeces unos cuantos sufrimientos, sino muchos, ¿verdad? Bueno, pues es que a cada quien lo que nos tocó y nos corresponde, y hay que saber responder ante eso que Dios nos ha dado. Algo que sí podríamos de alguna otra manera decir que es característica de Dios, que no te va a dar algo que no puedas, que no seas capaz de poder sobrellevar. Siempre aquello de lo cual tengamos que enfrentar va a ser simple y sencillamente para tanto
purificación, reparación, maduración de nuestra vida, tanto espiritual como humana, y que podamos ser capaces de soportar eso y cuanto sea conveniente. ¿Pero para qué? Para necesariamente y únicamente para la salvación, solamente para eso. Dice después, cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió, ¿sí? Que es lo que les decía. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Es decir, si te llegas a ir, Dios no lo quiera, al infierno, al purgatorio, no es porque Dios así lo quiso. Es porque nuestros actos nos orillaron realmente a llegar a este final que fue ya sea el purgatorio o el infierno. Pero si llegas al cielo, entonces será por la docilidad que has tenido al gran poder de Dios, que tuviste necesariamente y muy astutamente esa docilidad para que Dios obrara en tu vida y no solo tu vida fuera conducida por tus propios méritos. Luego, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo, dice, practica la rectitud y la justicia. Él mismo salva su vida si recapacita y se aparta de los delitos cometidos. Ciertamente vivirá y no morirá. ¿A qué se le puede adjudicar a este vivir? No se refiere necesariamente a la vida terrena, sino a la verdadera vida, que es la eterna. Así nos invita nuestro Señor Jesucristo en esa primera lectura a ser conscientes de poder arrepentirnos sinceramente, pero para llegar a este arrepentimiento se necesita necesariamente un buen trabajo profundo de reflexión, discernimiento, para saber en lo que estoy mal, que he hecho mal yo, ¿sí? No empezar a echar la culpa al otro, como luego algunos se confiesan, de decir, padre, me confieso porque mi esposo, mi hija, mi nieta me hizo enojar. No vengas a confesar los pecados de los demás. Ven a confesar tus pecados, tus actos que has cometido, no los de los demás. Entonces va por el mismo sentido, el poder de alguna otra manera llegar a un buen discernimiento, llegar a un buen arrepentimiento sincero, pues corresponde a un buen examen de conciencia, a un buen análisis de las cosas buenas que yo he hecho por mi propia mano y las cosas buenas, el poder anivelar esto y una vez obteniendo este resultado pueda yo llegar a este momento donde yo no solo reconozca lo mal que he hecho, sino que lo confiese y pueda obtener esta misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión. Vamos con el Evangelio. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo, los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, miren, ojo con este tipo de, escrito, como le puedo llamar, de expresión, que realiza precisamente el escritor y que realiza precisamente Jesús, ¿no? En esta expresión de, pero yo les digo, porque bíblicamente tiene un significado de, pongan atención, yo lo estoy diciendo, ¿sí? Es decir, no solamente vamos a guiarnos por lo que está escrito, sino por lo que yo les estoy diciendo. O sea, estoy corrigiendo quizás este escrito, este mandato o esto que ya tienen como por ley o acostumbrado. Yo estoy sobre esta ley, ¿sí? Yo estoy de alguna otra manera modificando esta ley que ahora es así. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo, como de alguna otra manera hace unos momentos yo lo mencionaba, casi en este nivel, ¿no? Cielo, purgatorio e infierno, ¿no? Como tal, pues, de alguna otra manera, nuestros actos de pecado nos pudieran conducir a otra finalidad que no es la que Dios quiere que llegamos, que es la vida eterna. A lo mejor nuestras malas conductas nos llevan simple y sencillamente
a otras finalidades, a otros objetivos que pueda ser el purgatorio y el infierno. A final de cuentas, comprendamos ya lo necesario, lo que tiene que ser. El caminar cristiano siempre, siempre está enmarcado a la generosidad, al ver al otro, al ver a los demás. Y no me refiero a ver de una manera superficial, de una manera exterior, de una manera muy, ¿cómo les diré? Simplista, pues. No me refiero solamente al sentido de la vista humana. Me refiero a mirar el corazón de los demás. Cuando decía que necesitamos ser generosos con los demás, mirar hacia los demás, a eso me refería, a mirar el corazón de los demás. ¿Qué ha sucedido en su contexto? ¿Por qué este hermano actúa de esta manera? ¿Cuántos de nosotros hemos aplicado esto para con, por ejemplo, narcotraficantes, secuestradores, violadores, padrecitos pederastas, en fin, todos aquellos que cometen algún acto a lo mejor de pecado mortal? ¿Sí? ¿Qué harías tú si asesinan a uno de tus familiares, Dios no lo quiera? ¿Perdonarías? ¿Serías capaz de ir con ese asesino, de decirle te perdono, te amo en el nombre de Jesús? Y poder de alguna otra manera contribuir para que él alcance la salvación, ¿o no serías capaz de eso? Van a decirme, ay, Fray, qué exagerado. Pues eso es la realidad de nuestro ser cristiano. Esa es la realidad. En realidad, ser consciente de ese corazón que conlleva precisamente un corazón quizás afligido, herido por algunas otras situaciones. Muchas veces catalogamos, enjuiciamos, pero no somos capaces de poder sobrellevar un verdadero juicio con inspiraciones del Espíritu Santo. Es decir, no somos capaces de ver el contexto de aquella persona, de saber si tuvo un buen contexto familiar, si tuvo una buena vivencia en su niñez, juventud, adolescencia. Muchas de las veces pues terminamos simplemente por catalogar y ofender, ¿no? Y creernos hacedores o creadores de todo, pensando que somos dioses como para enjuiciar, ¿no? Entonces es lamentable esto. Ojalá que esto nos ayude dentro de este tiempo de Cuaresma para poder dar ese salto al siguiente paso, o dar ese paso al siguiente escalón, que pueda ser una buena conversión y permanecer más profundamente en nuestra relación con Dios, tanto como hijos de Dios, como seres cristianos que puedan ser capaces de sobrellevar cualquier adversidad o cualquier estilo de conducta del prójimo. Luego nos dice, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre tu altar, dice, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, dejas tu ofrenda junto al altar, dice, y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Entonces, pues de nada sirve que lleguemos al templo y empecemos ahí a hacer que penitencias, que rosarios, o sea, no estoy diciendo que no tenga sentido, no me malinterpreten. Claro que tiene sentido rezar el rosario, llegar al templo antes que inicie la misa, no lo sé, hacer una oración allí mismo, hacer la caridad con tu comunidad parroquial. A ver, hermano, luego resulta ese tipo de lenguaje muy común en las parroquias, ¿verdad? A ver, hermano, hermana, ¿en qué te ayudo, verdad? Pero en la casa nada, ¿verdad? Ni la ayuda, ni recoger los platos en la casa siquiera. Entonces, pues tiene que haber coherencia, tiene que haber sentido cristiano realmente esta manera de actuar para con este perfil que nos implica, que nos invita a poder tener una disposición en nuestro corazón para Dios. Esta disposición debe estar abierta también para el hermano, para el prójimo, porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, es parte del objetivo de cada uno de nosotros, que no solo nos salvemos nosotros, sino que también se salven aquellas almas que Dios nos ha encomendado. Entonces, pues ahí este punto tan importante. Voy a presentarme ante Dios, voy a presentarme de una manera que sea coherente también fuera del templo, fuera de mi hogar también, como dentro de mi hogar también. Pero también no se vayan al otro extremo, ¿verdad? Porque he conocido personas muy cercanas, y no hace mucho, se me acaban de presentar unos cuantos por ahí que dicen, ay, yo no voy a misa porque cometí pecado. Vean nada más hasta dónde nos lleva la ceguera del pecado, la ceguera de la mancha en el alma.
Vean esta expresión, díganme ustedes si es correcto. Este tipo de personas que dicen, yo no voy a misa porque ofendí a un hermano y me siento mal, me siento indigno presentarme ahí. Pues qué estúpido, ¿verdad? Qué tonto. Porque esa es otra jugarreta del mismo Satanás. Al contrario, si has cometido pecado, si has cometido una falta, si has cometido algún error, con más insistencia ve a misa, acércate a Dios. Abraza la misericordia porque Él la está otorgando sin límite, sin medida. No te está preguntando, ay, ¿qué hiciste? ¿Otra vez tú? No te está recriminando nada. Al contrario, te está invitando a que vuelvas a incorporarte a este cuerpo místico de Cristo a través de recibir de nueva cuenta tu estado de gracia. Por eso es importante acudir lo más pronto posible. Y este último párrafo, dice, arréglate pronto con tu adversario. Vean esto, no necesariamente quiera decir que tengas que ir con el que has ofendido. ¿Qué tal si a lo mejor no está en disposición, o tú o él? A lo mejor no es el momento, pero sí voy con Dios para que en el nombre de Jesús pueda yo perdonar. Dice, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, imagínate, si no has perdonado, si no has pedido perdón, si no te has perdonado a ti mismo, si estás en estado de pecado, ¿qué esperas para volver a ese estado de gracia? Porque ¿quién te asegura esta vida terrena? Una vez partiendo de esta vida terrena, entonces volveremos a ese momento del juicio. Es decir, ¿hacia dónde partiremos si me encuentro en pecado? Pues hacia el infierno o el purgatorio, ve tú a saber. Entonces, mejor para prepararme, prefiero que Dios me encuentre en estado de gracia, que es lo más importante. Muy bien, hasta aquí le dejamos. Yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado en este programa de Buenas noches, Buenas Noticias, la nota blanca en la información. Y bueno, pues yo me despido de todos ustedes con esta frase, con este lema que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, Buenas Noticias, en la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.